en el libro de Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. La palabra de Dios dice: y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra de Dios nos dice esta noche que hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El espíritu de profecía en el libro Deseado de toda la gente nos amplía esta palabra que acabamos de leer en este momento. Y es tan maravilloso como minuciosamente se escucha la filosofía de estas palabras. Elena de White empieza describiendo que por toda Nazaret de Galilea se había escuchado esta noticia de un predicador, de un profeta en el desierto. Estas noticias cundieron por toda Galilea y se escuchó hasta las montañas, las aldeas que estaban por arriba en las montañas, los campesinos por allá, escucharon de esta predicación. Allá los pescadores, la gente iletrada, la gente que no conocía de escritura, habían escuchado que había un predicador en el desierto de Judea, alrededor del Jordán, que predicaba, y era una predicación maravillosa. Estas palabras llegaron al sector donde estaba la carpintería que había sido de José. Entre ellos estaba Jesús. Jesús escucha los comentarios de las personas y deja sus actividades diarias, deja a su madre, a sus hermanos y se une con sus compatriotas para ir a escuchar a este profeta, a este predicador. Juan el Bautista, él había con Jesús, eran primos por motivo de su estrecho nacimiento con Jesús. Ellos eran primos, pero el uno desarrolló su vida en el desierto de Judea, mientras que Jesús en Galilea, en Nazaret de Galilea. Ninguno de los dos tuvieron comunicación, no se comunicaron el uno con el otro, no había ocasión de acusarlos de que se habían puesto de acuerdo, de que habían planificado esta situación, el asunto del bautismo de Jesús. Juan el Bautista había escuchado de Jesús cuando en su niñez visitó Jerusalén. Él escuchó de cuando Jesús estuvo a los 12 años en medio de los doctores de la ley enseñándoles la palabra de Dios. Esto llegó a los oídos de Juan el Bautista. Él anunciaba al Mesías, pero él no estaba completamente seguro de que él era el Mesías, porque durante mucho tiempo en su vida Jesús estuvo en silencio, a más de el tema de cuando estuvo él en Jerusalén con los doctores de la ley, los maestros. No había muchas cosas que resaltar en su vida, y era lo que lo tenía un poquito en duda Juan el Bautista, de que si era o no. Luego Jesús empieza a acercarse cuando iba llegando al Jordán. Empieza a acercarse a Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había sido indicado, ya le había sido declarado lo que iba a pasar, a acontecer, lo que tenía que hacer cuando Jesús se acercara. Y Jesús en ese momento le dice a Juan: tienes que bautizarme. Y Juan el Bautista le dice: pero
yo necesito que tú me bautices. ¿Cómo tú me pides que yo te bautice a ti? Y unas preguntas muy interesantes que escribe la pluma inspirada. ¿Cómo el pecador tenía que bautizar al que era sin pecado? ¿Cómo un ser tan puro, que no necesitaba arrepentimiento, tenía que hacer un rito que demostraba su culpabilidad, demostrando culpabilidad que necesitaba ser curada, ser sanada? Alguien puro, alguien sin mancha, alguien sin pecado, como era Cristo Jesús. En ese momento Jesús, con palabras firmes, con autoridad, pero con una voz tan suave, le dice: Juan, es necesario que esto acontezca para que se cumpla toda justicia. Entonces el Juan el Bautista ejerce su trabajo, ejerce su mandato, lo que le mandaron a hacer, su misión de bautizar a Jesús. En ese momento él sepulta a Jesús en las aguas. Jesús se levanta y los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre Jesús. Todos se quedaron sorprendidos y maravillados, pero pocos, incluido Juan, pudieron ver este acontecimiento. No todos, pocos tuvieron esa dicha. Quizás las personas más sinceras, las personas más consagradas, tuvieron esa dicha de poder ver cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Y una voz que decía desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras maravillaron a Juan. Estas palabras le dieron confianza y seguridad de que Jesús era el Mesías. En ese momento el Espíritu Santo toca el corazón de Juan, quien se dirige a Jesús y le dice: este es, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras muy lindas, muy bonitas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Elena de White dice que ni siquiera quien las pronunció entendía el significado de esas palabras. El Cordero de Dios, el Cordero que iba a ser sacrificado, el Cordero que iba a ser inmolado, que enmudecido, como dice Isaías 53, iba a ser llevado al matadero y a morir por nuestros pecados. Pocas personas estaban ahí tratando de entender, pero no comprendían este significado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Juan, en el capítulo anterior del 3, del 1 al 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pablo, el apóstol Pablo, el grande de la predicación y el evangelismo, repite lo mismo: arrepentíos. El apóstol Pedro y toda la Biblia nos lleva al arrepentimiento. Surge un interrogante: ¿por qué somos llamados al arrepentimiento? ¿Por qué? Hace poco mi esposa estaba viendo un video donde un pastor decía que nosotros cometemos pecados y cuando pecamos es una decisión que tomamos al pecar. Pero la palabra de Dios nos muestra de que el mismo David en el Salmo 51:5, él cita estas palabras, él escribe estas palabras: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es por eso que necesitamos arrepentimiento,
porque nosotros fuimos formados en pecado. Traemos esa naturaleza pecaminosa en nuestro cuerpo. Tenemos dos naturalezas, como dice el pastor Bullón, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Y es por eso que necesitamos arrepentirnos, porque esto es indispensable para nuestra salvación. ¿Qué pasaría de nosotros si viene Jesús y no estamos o no nos hemos arrepentido genuinamente? A veces nos confundimos. Cuando escuchamos el tema de la justificación por la fe, somos salvos por fe. Y aparece una denominación y dice somos salvos por fe, viva la gracia, ya no hay que guardar los mandamientos. Y viven una vida y se olvidan, somos salvos por fe. Simplemente doblo las rodillas en la noche, pido perdón a Dios por mis pecados y soy salvo. Pero déjame decirte esta noche, mi hermano, que cuando aceptamos a Jesús, que cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos esa fe, ahí se manifiesta en nuestras obras, nuestra fe, nuestra creencia en Cristo Jesús. Se manifiesta cuando nos acercamos con un corazón sincero. Qué difícil es entender esto, acercarnos a Dios con un corazón sincero. Muchas veces nos encontramos leyendo la Biblia, escuchando un sermón, cantando, pero nuestra vida diaria es diferente. No va la una con la otra. Nuestra relación con nuestro prójimo es diferente. Hay egoísmo, hay orgullo. Nos cuesta a veces tanto tolerar algo. Nos cuesta, nos es difícil. Pero voy a Jesús y Jesús me dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y tengo que soportar a unos vecinos que alzan el volumen y no me dejan dormir. Jesús siempre decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos levantamos en la mañana, tu esposo no le da el beso a la esposa se va, el esposo se queda, y en la noche dice el esposo, bueno, ¿yo por qué voy a escribirle? ¿Por qué la voy a llamar? Ella no me dio un beso en la mañana. Es nuestro amor humano, es limitado. El amor de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que reflejar ese amor, esa humildad, esa sencillez que solo Cristo Jesús tenía. Y es por eso que somos llamados al arrepentimiento. Cada día, cada mañana, entregarnos a Jesús en cuerpo y alma. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Está en Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista le decía a los escribas, a los fariseos que andaban en medio de la multitud tratando de escuchar qué era lo que predicaba este profeta del desierto. Pero se daba cuenta que eran personas incrédulas, eran personas que solo buscaban de qué a una persona. Eran personas falsas, Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Que nosotros no seamos como los escribas y los fariseos, que no seamos sepulcros blanqueados, que si leemos la Biblia, estudiamos, seguimos la vida cristiana, reflejemos el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora poco, un familiar en el continente aceptó bautizarse para la gloria de Dios. Estudiamos la Biblia por WhatsApp y aceptó la palabra de Dios. Otro familiar que no es adventista, es de otra iglesia evangélica, fue a visitarlo con toda la familia. Quería hacer un culto aquí en tu casa para cantar y predicar. Y este familiar le dice, sí, no hay problema, está bien, pero yo ya estoy estudiando la Biblia y me voy a bautizar. ¿Y en qué iglesia te vas a bautizar?
en la iglesia adventista del séptimo día. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? Se molestó, se alteró, dejó la visita, el resto de la familia se quedó en la casa esperando y se fue. Imagínense, y esta persona está leyendo la Biblia, está estudiando la palabra de Dios, hacen los cultos al aire libre, se reúnen, pero el orgullo, su corazón, no les deja reflejar el amor de Cristo Jesús. Al contrario, yo cuando me entero que mis hermanas, mis primos, no están en la iglesia adventista, pero están en otra iglesia y están cambiando su vida, yo digo amén, gloria a Dios. Algún momento tendrán la oportunidad de conocer la verdad, pero mientras tanto, qué alegría que se aparten del mundo y busquen de Dios. Es por eso que necesitamos un verdadero arrepentimiento. Este llamado es para todos, sin importar religión, empezando por mí, que soy el primer pecador. Todos somos pecadores, pero solo la justicia de Cristo nos puede revestir cuando aceptamos y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos crecer espiritualmente. Uno de los pasos para crecer espiritualmente, primero es reconocer que me falta mucho por crecer espiritualmente. Es el arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es un cambio de mente. Proverbios 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, que nuestro corazón se refiere a nuestra mente, desde nuestros pensamientos entregarnos a Jesús. Toda nuestra vida, todo lo que planificamos, todo lo que pensamos hacer, levantamos en la mañana, pero ya con esa idea de que vamos a ser tentados a perder esa paz, vamos a ser tentados a caer, vamos a ser tentados con el vecino que sube el volumen, con una diferencia que tenga con mi esposa, con un problema que tenga en el trabajo. Yo me preparo mi mente, y cuando viene la circunstancia, vienen los problemas, yo digo, para un momento. Yo soy hijo del Dios vivo, yo tengo que reflejar ese amor de Cristo Jesús. Yo tengo que amar a esta persona, tengo que amar a este vecino con el que discuto siempre, tengo que amar a mi esposa, a mi esposo. A pesar de las diferencias, a pesar de los problemas, tengo que amar a mi prójimo, porque si no, no estaría guardando los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es el arrepentimiento genuino? Es una transformación del ser. El pastor Bullón cuenta una historia del lobo que va vestido de oveja y quiere ser como una oveja. Y es porque la voluntad humana no nos permite, no, es limitada al querer hacer estas cosas. El único que puede transformar nuestro ser desde adentro mismo es Cristo Jesús. Cuando vamos a Él y reconocemos, Dios mío, yo soy pecador, empezando por mí, desde que quiero pararme al frente y dirigir un canto, doblo las rodillas, Dios mío, he pecado con el pensamiento, con una mirada, pero quiero servirte, Padre amado. Esta vida de la que estoy rodeada me incomoda, pero no quiero dejar, no quiero alejar, quiero continuar, quiero seguir perseverando. A pesar de que caigo, quiero levantarme de nuevo, mi Señor. Y entonces Dios va a ver ese corazón sincero, ese corazón humano, y nos va a entender porque Él también fue carne y hueso como nosotros. Y entonces Él ve esa fuerza en nosotros, ese coraje, y nos va a transformar. Y de repente las cosas malas, los pecados para nosotros pasan, se van, son cosas banales, banales de esta vida, vanidad de vanidades, dijo el salmista.
El verdadero arrepentimiento es un cambio del patrón del ser, un cambio muy profundo. La Biblia le llama nuevo nacimiento. Pablo le llama renovación de la mente. Nosotros cuando preparamos un sermón comentamos, primero tenemos que experimentar en nuestra vida personal las cosas que suceden. Este sermón primero nos llega a nosotros lo que predicamos, lo vivimos y luego lo compartimos. Yo una vez hice una lista, cuando me quería acercar a la vida cristiana, tomar en serio la vida cristiana, empezaba a ver cómo las tentaciones aparecían, una tentación, otra tentación. Era claro y evidente cómo el enemigo ponía piedras de tropiezo para que yo no forme parte de ese grupo de hombres y mujeres que evangelizan, que predican, que sirven a Dios. Yo veía cómo aparecían por un lado, por otro lado, y dije, Dios mío, dame fuerza, dame fuerza. Y empecé a hacer una lista de las cosas que no debía hacer. Y disfrutaba cuando me acercaba a Dios y decía, esto ya no hago, esto ya no hago, esto estoy dejando de hacer. Y gracias, quedó muy poca esa lista, casi nada. Pero uno sigue luchando, sigue todos los días pidiéndole a Dios para dejar de pecar, para buscar la santidad, como nos decía el apóstol Pablo. Es una lucha. Él decía, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, porque él toda su vida pasó luchando, pasó guerreando, vestido con las armaduras de la fe, la palabra de Dios, la justicia de Cristo. Él luchando. Y esa lucha es la que cada uno de nosotros deberíamos tener todos los días, buscando nuestra vida espiritual, buscando nuestra santidad. Un verdadero arrepentimiento es ser apartado para un propósito, ser santo, alcanzar esa santidad de Cristo Jesús. Esa lucha deberíamos tener, no estar confiados. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe, no tengo que luchar. No, tenemos que luchar. Tenemos que buscar a Cristo Jesús, buscar cada mañana el perdón, buscar cada mañana la salvación. Cuidado, Jesús viene y nos encuentra desprevenidos, creídos, confiados, tranquilos de que no necesitamos hacer nada más. De que con leer la Biblia, escuchar un sermón, estamos salvos. No, mis hermanos. Tenemos que experimentar arrepentimiento genuino. Que el día de mañana te vean y digan, Dios ha transformado a esa persona. Dios ha transformado a ese hombre. Antes era así, ahora es un hombre nuevo. Ahora es un hombre diferente. Hasta en el hablar se le escucha. Que cuando te vean diga, qué mujer, cómo ha cambiado, qué diferente, cómo Dios ha obrado en su vida. Se nota que esa persona está buscando de Dios. Se nota en el hablar, se nota en el actuar. Siempre el carácter de Cristo Jesús, esa sencillez de Cristo Jesús. Para ir cerrando, voy a entrar a otro texto de la Biblia, Mateo capítulo 17, versículo 5. La palabra de Dios nos registra de que el Padre Celestial por segunda vez le dice estas palabras a Cristo Jesús. No solo cuando fue bautizado, sino de su muerte. En un momento muy especial. Abramos nuestras Biblias en Mateo 17, versículo 5. La palabra de Dios dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
en el momento de la transfiguración, en que Jesús estaba atravesando un momento difícil. Otra vez voy a citar las palabras del libro El deseado de todas las gentes. Ya había caído la noche, Jesús y sus discípulos habían viajado, habían andado predicando, habían andado caminando, en ese tiempo no tenían transporte y estaban muy cansados, oscureciendo. Y Jesús escoge a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. De entre los 12, escoge a sus 3 discípulos. Y empezaron al este monte que estaba a las afueras de Jerusalén, era un jardín. El pastor Joel Flores relata una pequeña historia ahí en el jardín del Getsemaní. Son unos campos, árboles, flores, rosas, que aún se conservan allá en Jerusalén. Ahí Jesús, el mismo que había creado la naturaleza, se encontraba. Iba caminando con sus discípulos. Comúnmente Jesús iba a ese lugar a orar. Él se amanecía orando. Y en este momento se sintieron privilegiados Pedro, Santiago y Juan de que Jesús los escogiera y fueran para allá. Cansados, no entendían, estaban cansados, pero igual. Seguían, caminaban. Jesús los llevaba para arriba, seguían subiendo, ascendiendo a la montaña. El sol se hundió, oscureció, cayó la noche. En ese momento solo se escuchaban pequeñas aves, pequeños bichos nocturnos. Jesús llegó a un lugar y le dice: esperen aquí. Jesús avanzó y dobló las rodillas. En ese momento Jesús estaba previo a su muerte. Al siguiente día él iba a ser crucificado. Esa noche iba a ser arrestado. Imaginemos cómo se sentía Jesús. ¿Cómo te sentirías tú si te dicen que el día de mañana vas a ser sentenciado? Vas a ser llevado a un tribunal, a un juzgado, y te van a juzgar, y te van a condenar, y tu condenación va a ser la muerte. Por la horca, por la silla eléctrica, vas a morir. ¿Cómo nos sentiríamos? Jesús en ese momento, cargado de su humanidad, sentía la desesperación, la tristeza, la angustia. ¿Cómo se siente un hijo cuando sabe que va a morir? ¿Qué es lo primero que hace? ¿No busca el regazo de su padre cuando siente que va a ser castigado por algo? El regazo de su padre, de su madre. Jesús en ese momento estaba compungido, angustiado, estaba cansado. Pero encima se venía un evento muy crucial. Él iba a ser crucificado, iba a ser lastimado. En ese momento Jesús lloraba gotas, sudaba gotas de sangre y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre mío. En ese momento Jesús quería atravesar, quería ver la gloria de Dios. Llevó a sus 3 discípulos para que vean la gloria de Dios, para que vean que su fe no era en vana, que su fe era una fe firme, una fe correspondida por la gloria de Dios. Y Jesús regresa a sus discípulos y estos estaban dormidos. Al principio empezaron a orar con él, pero el cansancio los venció y se durmieron. Luego Jesús vuelve a seguir orando. Y en ese momento que él estaba orando, estaba triste, angustiado por lo que le iba a suceder. Estaba desesperado.
En ese momento se abre el cielo, de par en par, como dice el espíritu de profecía, y aparece la gloria de Dios. En ese momento Jesús se levanta, se incorpora y mira al cielo. Quedó a un lado su cansancio, su angustia, su pena, su tristeza. En ese momento empezó a reflejar la gloria de su Padre. Empezó a reflejar tal y como va a venir en su segunda venida. Jesús en ese momento tenía a su lado dos hombres poderosos, Moisés y Elías. Jesús a Moisés, y en ese momento Moisés representando a los hombres que habían resucitado, representando a los hombres que fueron arrebatados para el cielo. No eran ángeles, eran hombres como Jesús, que conocían sus tribulaciones, conocían sus luchas, sus debilidades. Hombres de carne y hueso estaban ahí frente a nuestro Salvador, animándolo, fortaleciéndolo. Y las palabras más lindas que pudo haber escuchado su hijo, la voz de su Padre desde los cielos, envolvió una nube a los tres y la voz decía: este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos sentir esas palabras? Que Jesús nos diga: este es mi hijo amado. Me siento orgulloso de este hijo. Me siento orgulloso de esta hija. Imaginémonos cuando Dios se sintió orgulloso de Job. Él dijo: ¿quién como mi hijo Job? Un hombre recto, íntegro ante los ojos de Dios. Y se sintió orgulloso de él. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos escuchar esas palabras? Que Dios nos diga: este es mi hijo amado. Gloria es mi hija amada. Me siento orgulloso de mi hijo Carlos. Qué alegría sentirse llamado así de nuestro Padre Celestial. Experimentemos un verdadero arrepentimiento y démosle ese orgullo a nuestro Padre Celestial. Nosotros somos el regalo que Dios nos da, y lo que llegamos a hacer es el regalo que nosotros le damos a nuestro Padre Celestial. Si tan solo por un instante lográramos comprender el inmenso sacrificio que hizo Cristo Jesús, como dice el espíritu de profecía, si por un instante pudiéramos comprender ese sacrificio de ese ser inocente, de ese ser puro, sin mancha, y dejó caer sobre él la culpa de nosotros, los pecados que cometemos día a día, nuestras faltas, nuestras mentiras, y provocamos dolor en Jesús. Cada una de nuestras faltas son las espinas en sus sienes. Cada uno de nuestros errores son los clavos que atravesaban sus manos. Si por un instante pudiéramos comprender ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces decidiéramos desde adentro de nosotros cambiar nuestra forma de ser nuevas personas, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de ser. Te invito a aceptar a Jesús todos los días. Todos los días nos levantamos en la mañana y pongamos nuestro corazón como un plato vacío. Es mi corazón. Llénalo de tu palabra, llénalo de tus alabanzas, llénalos de ti, mi Dios. Quiero ser una persona nueva, quiero vivir para ti, quiero amar a los demás como tú logras amarlos. Mi amor es humano, yo no puedo.
pero tú puedes producir en mí el verdadero arrepentimiento, el verdadero amor por las demás personas, el verdadero amor para poder ser salvo y experimentar un verdadero arrepentimiento. Pedirle oración todos los días: arranca de mí todo aquello que me aleja de ti, arranca de raíz. Quiero ser libre solo para ti, quiero servir, quiero vivir para ti, desde mis pensamientos, desde mi corazón. Arranca de raíz todo aquello que me aleja de ti. Queridos hermanos, entreguemos nuestra vida a Dios todos los días. Ya aceptamos a Jesús, pero sigamos aceptándolo todos los días. Quiero ser como tú. Quiero reflejar tu amor, reflejar tu carácter. Quiero reflejar tu forma de ser. Quiero aprender de ti. Leamos la Biblia todos los días y encontrémonos con Jesús y con su gloria. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Voy en este momento a hacer una oración. Los hermanos que pueden dejar sus comentarios para seguir orando. Vamos a estar orando por cada uno de los pedidos. Pueden escribir ahí sus pedidos de oración y en lo posterior vamos a estar orando por cada uno de ellos. Saludo para cada uno de mis hermanos. Ahí donde estamos vamos a inclinar el rostro para orar. Maravilloso Dios, buen Padre que estás en los cielos. ¿Cuánto necesitamos cambiar, mi Dios? ¿Cuánto necesitamos desde el fondo de nuestro ser, nuestro corazón, ser nuevas personas? Ayúdanos, mi Dios. Nuestra voluntad es limitada. Lo reconocemos, Padre. Pero solo tú puedes poner un nuevo ser, una nueva criatura dentro de nosotros. Solo tú puedes cambiarnos, mi Dios. Solo tú puedes renovar nuestra mente. Solo tú puedes renovar nuestro corazón. Para cada día, cada mañana consagrarnos a ti. Experimentar esa gloria, mi Dios. Experimentó en oración, en perseverancia. Y reflejar y con nuestro testimonio traer almas para ti, mi Dios. Que las personas vean cómo somos nosotros, mi Dios, los que nos acercamos a ti cada mañana. Y puedan ellos algún momento, en medio de sus penas, su tristeza, sus angustias, decir: yo quiero tener esa felicidad que tiene este hermano. Yo quiero caminar en esa vida cristiana. Háblame de ti, háblame de tu iglesia. Quiero servir a Dios como tú lo haces. Ayúdanos, mi Dios, a cambiar, a renovarnos, a orar, mi Dios, cada día por nuestro prójimo, por nuestros vecinos, por nuestras esposas, por nuestros esposos. Cámbianos, mi Dios, cambia nuestro corazón, conviértenos. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Quédate con cada uno de mis hermanos en esta noche que ha estado escuchando tu palabra, y los que no han podido, mi Dios, bendícelos. Toca su corazón y que llegue un momento en que ellos puedan acercarse a ti y escucharte. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Quédate con nosotros hoy y siempre. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos, no por merecerlo, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén.